Solo imagínese, superas un doloroso divorcio, respiran aliviado pensando que lo peor está detrás y luego descubre que la verdadera batalla ni siquiera ha comenzado. Fue exactamente lo que le sucedió a una mujer que al regresar a casa, atrapó una escena absurda, su ex esposo y su suegra, con la cara de madera más grande, vaciando su apartamento como si fueran dueños del lugar. ¿Y lo peor? Hicieron esto a plena luz del día, sin la más mínima vergüenza. Pero esta historia va mucho más allá de una simple disputa familiar. Es una advertencia sobre cómo la codicia y la falta de carácter pueden transformar a las personas aparentemente normales en verdaderos depredadores. Olga Kruskova fue el retrato del éxito, cirujano respetado en un hospital de la ciudad, con un salario que muchos envidiaron. Cuando heredó un apartamento de 2 dormitorios en el corazón de la ciudad, no hizo ningún esfuerzo por convertirlo en un verdadero refugio. Ha invertido mucho, un estatal de lavavajillas de arte por 80.000, 120 refrigeradores, cocina de horno que bordea los 90. En la sala de estar, un gigante de 200.000 televisores y un cine en casa de envidia. Incluso en la lavadora, un porcentaje alemán perfecto y 50.000, no ha salvado. Cada centavo valió la pena, después de todo, ese era el lugar donde planeaba. Estaba inmersa en una cirugía compleja en el hospital cuando la vecina, Tamara Ivanovna, trató desesperadamente de ingresar. En contacto. 3 llamadas perdidas, un mensaje de voz urgente. Olga, vi algunos porteros con una camioneta en la puerta de su edificio. Luego su ex esposo y su suegra entraron al apartamento. Lo encontré extraño. Tan pronto como terminó la operación, Olga corrió a casa. Cuando abrió la puerta encontró un paisaje dantesco, la casa volcó, voces en la cocina, y en el piso, 2 pares de zapatos que no eran suyos. Lo que vio luego congeló su sangre. Maxim, arrodillado, desmanteló el lavavajillas que había pagado una fortuna. Además, Emilia empaquetó meticulosamente la licuadora, el multicroquedor, la máquina de café, todo lo que tenía valor. Mira quién llegó, zoronizó a la madre, sin siquiera interrumpir el trabajo. Maxim levantó la vista, y su rostro era una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Olga, solo estamos eliminando lo que nos pertenece. Por ley, tenemos derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio. ¿Qué estás haciendo aquí? La ira se hizo cargo de ella. Todo esto es mío. Lo compré con mi sudor, antes y durante la boda. Emilia se enderezó poniendo sus manos sobre su cintura como un general en la batalla. Cállate, niña. Tu ex esposo tiene derechos y yo, como madre, solo estoy ayudando a mi hijo. Después de todo, la familia es familia. Olga miró a su alrededor y sintió la desesperación. La habitación estaba vacía, sin la televisión, sin el cine en casa. Desde la cocina salieron los cables de la lavadora, claramente ya eliminados. Deben devolver todo ahora. Exigió la voz temblorosa de la furia. Maxim sacudió la cabeza, cínica. No hay posibilidad. Ya tenemos compradores. Necesitamos el dinero. No lo sabes, pero tomé un préstamo para automóvil. ¿Qué dinero si estás desempleado? Reputado Olga, perdiendo su paciencia. Emilia Arfou ofendió. ¿Cómo te atreves? Mi hijo funciona, gana tu dinero honestamente. Fue entonces cuando Olga se dio cuenta, el lavavajillas estaba casi listo para ser tomado, los cables envueltos con cuidado, como si fueran un trofeo. Maxim, detente de inmediato. No tienes ningún derecho sobre estas cosas. El ex marido se rió, sarcástico. Sí, estábamos casados, así que todo es nuestro. Mi abogado ya me ha explicado. ¿Qué abogado? ¿Qué es el derecho? Olga gritó sintiendo sus manos cerca de puños. Mientras tanto, Emilia se acercó al refrigerador, evaluándola con ojos codiciosos. Esto también es lindo también. ¿Cuánto cuesta, eh? Algo dentro de Olga se rompió. No la toques. Maxim se levantó quitándose el polvo de sus pantalones. No te excedas, estamos haciendo todo bien. Obtendrás tu parte y nosotros el nuestro. Las palabras del exmarido resonaron en su mente como una advertencia, si no actúo ahora, tomarán todo. En un empuje avanzó y abofeteó a un Maxim tan fuerte que el sonido resonó en la habitación. Se tambaleó, llevándose la mano a la cara. ¿Te volviste loco? Gritó Emilia.
Olga se volvió hacia su madre y repitió el gesto con la misma fuerza. La mujer cayó sentada en una silla, sosteniendo su cara roja. Sal de mi casa ahora. Y devuelva todo lo que ya han tomado. Viejo, la voz ronca del odio. Maxim se frotó la mejilla, sus ojos llenos de veneno. Vamos a la estación de policía. Pagarás por ello. Asaltaste a 2 ciudadanos inocentes. Sí, desafió Olga, respirando hondo. Y explique por qué estaban robando una casa que no es tuya. Emilia se levantó, su rostro ardiendo de humillación y dolor. ¿Crees que estará impune? Mi hijo tiene derechos. Y aún así te levantaste la mano. Maxim ya estaba vestido con el abrigo determinado. Vamos, madre. En la estación de policía pondrán esto loco en el debido lugar. Luego volvemos y tomamos el resto sin problemas. Salieron llamando a la puerta, dejando a Olga solo en el caos. Al viajar por las habitaciones el corazón se hundió, televisión, lavadora, cine en casa, todo había desaparecido. Una pérdida de al menos $500,000. Con las manos temblorosas tomó el teléfono y llamó a Grigori, un abogado de confianza. En unos minutos él dibujó la estrategia: registre un informe de ocurrencia por robo en este momento y agregue todos los cupones de compra. No tienen ninguna posibilidad. Mientras tanto, en la estación de policía, Maxim y Emilia organizaron su teatro. Ella, con una bufanda presionada contra su rostro, fingió ser la frágil víctima. Él criando por la justicia contra la mujer violenta, que se había atrevido a defender su propia casa. Pero lo que no sabían es que esta vez la ley no estaría de su lado. El oficial de servicio de Starkov escuchó los testimonios con un aspecto penetrante que ya había visto cientos de casos como ese. Las marcas rojas en ambas caras eran innegables, Emilia Karpovna incluso sollozaba entre las oraciones, como una actriz en la escena final. Entonces, ¿estabas en el apartamento del ciudadano Kryuchkova eliminando el equipo electrónico? Preguntó Starkov secamente. Sí, pero por derecho. Maxim explotó, las venas de su cuello saltando. Nos casamos. El patrimonio es común. Starkov anotó todo con calma glacial. ¿Y cuándo se adquirió esta técnica? La pregunta cayó como una cuchilla. Durante la boda, por supuesto, intervenía Emilia, la voz demasiado temblor para ser convincente. El oficial levantó los ojos impasivos. Estuvieron casados durante 6 meses. Un fuerte silencio se hizo cargo de la habitación. ¿Tienes los documentos de compra? ¿Facturas? ¿Garantías? Maxim se tragó duro. ¿Qué documentos? Esto es una agresión, no un inventario. Pueden registrar la ocurrencia, dijo Starkov, cerrando la carpeta con un chasquido. Pero acaban de admitir que estaban eliminando bienes de una propiedad no autorizada. Su tono era suave, casi amigable, el tipo de calma que precede a una tormenta. Mis amigos, es un crimen muy diferente. Fue en este momento cuando Olga entró en la estación de policía, acompañada de Grigori, quien llevaba una pasta de cuero perfecta. Buenas tardes, fue al oficial con una serenidad que contrasta con el caos en la habitación. Llegué a registrar un robo. Mi residencia fue invadida y se restó el equipo en la cantidad de 500,000 rublos. Los ojos de Maxim y Emilia se encontraron en pánico. Algo estaba mal. Muy mal. Starkov examinó los documentos que Olga entregó, facturas, extractos bancarios, el certificado de herencia del apartamento. El refrigerador fue comprado hace 2 años, la televisión hace 18 meses, el lavavajillas también, leyó en voz alta, mientras que la cara de Maxim era blanquecina. ¿Y tu boda duró? 1 año, respondió Olga sin parpadear. Es decir, todo fue adquirido antes con mi dinero. Grigori abrió su cartera. Mi cliente tiene toda la evidencia de que estas personas invadieron ilegalmente su propiedad y restaron bienes de alto valor. Esto no es un desacuerdo familiar, oficial. Es un delito. ¿Qué quieres decir ilegalmente? Gritó a Maxim fuera de control. Tengo las llaves. Llaves de una propiedad que ya no es suya y donde no tienes más derechos, dijo Grigori, cold. Esto se llama la invasión del hogar. Y combinado con el robo calificado, la penalización puede ser severa.
Emilia tiró del brazo de su hijo, los dedos temblorosos. Max, vamos. Esto no terminará bien. Pero Starkov ya se había levantado. Damas Lapsain, me acompañan a la oficina para dar testimonio. Ahora tenemos 2 registros, uno de robo y otro de agresión. Aclaremos todo a fondo. Lo que siguió fue un desmantelamiento quirúrgico de sus mentiras. El investigador descubrió que Maxim había estado desempleado durante 3 meses, un detalle que escondió incluso a su propia madre. Ese financiamiento de automóviles había llegado tarde durante 6 meses. Que la técnica ya se había vendido a los revendedores por la mitad del precio incluso antes de que se registrara el robo. Emilia trató de proteger a su hijo, pero cada palabra de ella cavó un pozo más profundo. Admitió que había planeado la acción, que vio los horarios de Olga, que eligieron el día correcto para actuar. Al anochecer, estaba claro, el juego se había vuelto contra ellos. El asalto de la agresión parecía una broma antes de la evidencia de $500,000 de robo. Las marcas en la cara ya se desvanecían, mientras que los documentos de Olga brillaban, irrefutables. Grigori articuló la apertura de un caso criminal a gran escala. Maxim enfrentó hasta 6 años de prisión, Emilia, complicidad. Los revendedores se ubicaron en horas, parte de los electrodomésticos ya se habían revendido, otro todavía estaba en un depósito sucio en las afueras de la ciudad. El proceso de recuperación de bienes fue largo y humillante. Maxim trató de negociar con Olga, ofreciendo devolver todo si eliminaba la queja. Pero ella solo lo miró con una sonrisa fría. Me llevaste mucho más que objetos, Maxim. Tomó mi paz, mi dignidad. Ahora es mi turno. El juicio fue rápido. Las pruebas abrumadoras. Maxim tomó 4 años de suspensión y servicios comunitarios obligatorios. Emilia, 2 años también suspendió y una multa que agotó sus economías. Todavía tenían que pagar la cantidad total de activos robados, más compensación por daños morales. El BMW de Maxim era una subasta, los ahorros de Emilia, 0. La historia se filtró en los corredores del hospital. Los colegas de Olga comentaron, entre admirada y escandalizada, ya que ella había aplastado al arrogante. Vinieron a llamarla la Dama de Hierro, no por crueldad, sino porque se negó a inclinarse. 1 año después del veredicto conoció a Denis, un cardiólogo del hospital vecino, un hombre justo, independiente con su propia vida y, lo más importante, sin una familia tóxica en la espalda. Esta vez todo fluyó naturalmente. Maxim, por otro lado, descubrió que un historial criminal es un peso que pocos empleadores quieren llevar. Aceptó un trabajo mal pagado, tragando orgullo con cada rechazo. Emilia se enfermó por tanto estrés. El hijo la cuidó entre los cambios exhaustivos, maldiciendo el día en que había decidido saquear a su exesposa. 3 años después, Olga y Denis se casaron en una ceremonia íntima, entre amigos y colegas que la admiraban. El apartamento ahora cuenta con electrodomésticos aún más modernos, comprado esta vez sin chantaje. Maxim se enteró de una boda por casualidad, tocando fotos en las redes sociales. Entendió entonces que cualquier oportunidad de reconstruir el pasado había salido. Intentó nuevas relaciones, pero las mujeres huyeron cuando descubrieron su historia. Emilia nunca se recuperó de la vergüenza. Los vecinos la evitaron, la historia del robo de la hija, la ley fue un tema en las colas del supermercado. Se cerró en su departamento, una sombra de lo que era. Mientras tanto, Olga floreció. 2 hijos, una promoción de la cabeza del departamento, una vida que se había esculpido a sí misma. A veces, cuando pasaba por la habitación, miraba el lugar donde había dado a los que les daba a los bofetadas y sonrió. Esos golpes no fueron solo contra ellos, pensé. Fue para mi futuro. Había aprendido la lección más valiosa, no se requiere que la felicidad sea permitida. Y aquellos que se atreven a robar lo pagan el precio.